Bienvenidos a un viaje fascinante a través de uno de los misterios más antiguos de la historia. Hoy nos adentramos en el enigma de los etruscos, una civilización prerromana cuyo origen ha desconcertado a historiadores durante siglos. Desde las teorías más antiguas hasta los descubrimientos más modernos, exploraremos cómo diferentes culturas han intentado reivindicar a los etruscos como sus ancestros y lo que esto significa para nuestra comprensión de la historia. Prepárate para descubrir un tema que combina historia, arqueología y un toque de intriga, mientras desentrañamos las raíces de una civilización que influyó profundamente en la Roma que todos conocemos. No querrás perderte ni un segundo de este apasionante documental. El autor Manente expande su enfoque para incluir no solo la historia romana, sino también las culturas prerromanas, centrándose especialmente en los etruscos y en el origen de su civilización. Este tema es tanto intrigante como controvertido. En primer lugar, las fuentes antiguas no lograron precisar con exactitud el origen de los etruscos. En segundo lugar, se observa una notable manipulación del tema. Diferentes culturas intentan reivindicar a los etruscos como sus ancestros, dada la influencia etrusca sobre Roma, y por ende, cada grupo busca vincularse con la fundación de Roma y su posterior dominio global. En este documental, exploraremos las diversas teorías antiguas y contemporáneas sobre el origen de los etruscos, iluminando un enigma histórico que ha sido objeto de debate durante siglos. Los orígenes de los etruscos siguen siendo un misterio absoluto, una incertidumbre que ha perdurado desde la antigüedad hasta nuestros días. A lo largo de los siglos, se han propuesto diversas teorías sobre su origen. Una de las primeras explicaciones proviene de Helánico de Lesbos, un historiador griego del siglo V a.C., quien intentó organizar y teorizar sobre el origen de los etruscos. Según Helánico, los etruscos serían originarios de una región de Grecia conocida como Tesalia. Aunque en su tiempo la región se llamaba Tesalia, Helánico asegura que antiguamente se conocía como Pelasgiotide, habitada por un pueblo prehelánico denominado Pelasgos. Estos pelasgos vivían en Pelasgiotide hasta que, al final de la Edad de Bronce, fueron invadidos por varios pueblos, incluyendo a los dorios, tesprotos y molosos. Tras perder en estas invasiones, los pelasgos se vieron forzados a abandonar su tierra y dispersarse por el Mediterráneo. Helánico sugiere que el grupo principal de pelasgos se embarcó y navegó hacia Italia, desembarcando, quizás de manera fortuita, en la región del delta del río Po y en la antigua ciudad de Spaine. Allí, los pelasgos habrían desembarcado, comenzado a colonizar y expandirse por el área. Eventualmente, fundaron la ciudad de Courtoune, que se convirtió en un importante centro para los pelasgos. Desde Courtoune, la influencia de los pelasgos se extendió aún más hacia la zona que hoy corresponde a la Toscana, y posteriormente dominaron una región llamada Tirrenia, que renombraron como Tirreni. Según Helánico de Lesbos, el origen de los etruscos estaría ligado a los pelasgos griegos, quienes, tras ser perseguidos en su tierra natal, habrían emprendido una especie de diáspora. Sin embargo, es importante considerar que, aunque esta teoría es interesante y merece atención, no cuenta con un respaldo sólido según la evaluación de los historiadores antiguos. Esto se debe a que Helánico de Lesbos vivió en el siglo V a.C., una época en la que etruscos y griegos estaban aliados contra los siracusanos. En ese contexto de guerra y colaboración, es probable que Helánico haya elaborado su teoría como una forma de propaganda para fortalecer los lazos entre griegos y etruscos, presentando a los etruscos como un pueblo griego para consolidar la alianza contra un enemigo común. Por lo tanto, aunque la teoría de Helánico sobre los orígenes etruscos es interesante, debe ser considerada con cautela. Por otro lado, existe una teoría más significativa y ampliamente aceptada durante siglos, la teoría de Heródoto. Heródoto, otro historiador griego contemporáneo a Helánico, proporciona una explicación más detallada. Según Heródoto, el origen de los etruscos se encuentra en la región de la península de Anatolia, y menciona a un grupo específico, los lidios. Los lidios vivían en las costas del mar Egeo Oriental, como se ilustra en el mapa. Según la narrativa de Heródoto, los lidios atravesaron una crisis devastadora que duró 18 años, dejando a la población en una situación desesperada. En respuesta, el rey lidio Atiaques tomó una decisión crucial: mantuvo a la mitad de la población en su territorio para continuar con la agricultura.
mientras que su hijo, Tirreno, emprendió una expedición marítima en busca de tierras más fértiles. Esta expedición de rescate tenía como objetivo asegurar la supervivencia de los lidios. Tirreno navegó por el mar y desembarcó en la región de la antigua Umbría, donde comenzó a explorar y colonizar el área, estableciendo una presencia importante en Italia. Más tarde, el historiador griego Estrabón amplió la historia de Heródoto, añadiendo que Tirreno no solo llegó a Umbría, sino que también designó a un destacado general llamado Tarconte como su sucesor. Tarconte, junto con sus seguidores, fundó la ciudad de Tarquinia, que se convertiría en la capital del mundo etrusco. Heródoto y Estrabón desarrollaron conjuntamente una explicación sobre el origen de los etruscos, basándose en referencias geográficas, nombres y etimología, la cual presentaba a los etruscos como descendientes de los lidios que huyeron de su tierra natal. Esta teoría de origen oriental perduró durante siglos, convenciendo tanto a sus contemporáneos como a generaciones posteriores de que los etruscos tenían un origen oriental derivado de la migración lidia. Sin embargo, en una etapa posterior de la historia, especialmente bajo el principado de Augusto, un nuevo historiador griego desafió esta explicación. Dionisio de Halicarnaso, quien vivió en la misma época que Augusto, presentó una crítica exhaustiva de la teoría de Heródoto. Dionisio argumentó que los etruscos, tal como eran conocidos durante el reinado de Augusto, eran muy diferentes de los lidios en términos de lengua, cultura, religión y tradiciones. Para él, era imposible que los etruscos descendieran de los lidios, dado que los dos pueblos no compartían nada en común. Este punto de vista fue un desafío significativo a la teoría tradicional de Heródoto. Además, Dionisio de Halicarnaso señala un detalle importante, menciona que había un historiador lidio llamado Janto de Lidia, quien escribió una obra de 4 volúmenes sobre la historia de Lidia. Sin embargo, Janto nunca mencionó al tirano en cuestión, lo cual resulta sorprendente dado que era un historiador de Lidia. La ausencia de esta figura importante en una obra tan exhaustiva pone en duda la validez de la teoría. Dionisio también destaca otro aspecto crucial, según él, los etruscos en el periodo de Augusto no se identificaban ni se autodenominaban como lidios, lo que refuerza la idea de que no compartían la misma identidad o trasfondo cultural. Esta falta de autoidentificación entre los etruscos y los lidios refuerza la crítica de Dionisio a la teoría tradicional. De hecho, los etruscos no se llamaban a sí mismos etruscos como lo hacían los romanos, sino Rasenna, nombre que, según la tradición, se derivaba de uno de sus grandes héroes o generales. Así que, durante el periodo de Augusto, los etruscos se identificaban como Rasenna y no como etruscos. Esta diferencia en la autodenominación refuerza la crítica de Dionisio a la teoría de Heródoto. Dionisio refuta a Heródoto de manera contundente, aunque de forma algo directa y sin profundizar en demasiadas explicaciones adicionales. Él sostiene que aquellos que argumentan que los etruscos eran un pueblo indígena italiano tienen razón. Según Dionisio, los etruscos eran nativos de Italia que habían habitado la región durante tanto tiempo que no había evidencia de influencia oriental en su cultura. Dionisio de Halicarnaso defendió con firmeza la teoría de que los etruscos eran un pueblo indígena de Italia, una visión que transformó radicalmente la concepción antigua sobre el origen de los etruscos. Estas tres principales teorías, la de Heródoto, la de Estrabón y la de Dionisio, fueron las más influyentes en la antigüedad. Sin embargo, en la era moderna, entre los siglos 7 y 8, surgió una nueva interpretación que resultó ser incorrecta pero que vale la pena mencionar, la teoría del origen nórdico. Durante este periodo, algunos historiadores como Tito Livio, Pompeyo Trogo y Plinio el Viejo describieron a los etruscos como fundadores de una confederación de 12 ciudades entre el mar Tirreno y los Apeninos, así como de colonias en el norte, más allá de los Apeninos. Algunos eruditos de los siglos 7 y 8, incluidos Teodor Mommsen y los de Santis, basándose en similitudes lingüísticas y otras afinidades, propusieron que los etruscos descendían de los Reti, una población que habitaba al sur de los Alpes. Según esta teoría, los Reti serían los antepasados de los etruscos, quienes posteriormente se habrían trasladado al sur. La teoría del origen septentrional de los etruscos, que surgió aproximadamente en el siglo VIII, ha sido ampliamente rechazada por la mayoría de los estudiosos modernos.
Esta teoría se basa en comparaciones lingüísticas y etimológicas que no han demostrado ser muy sólidas, por lo que, aunque en su momento fue considerada, hoy en día se considera superada. Después de todas estas teorías sobre los orígenes de los etruscos, surge la pregunta de si se ha alcanzado una conclusión definitiva. En este sentido, el etruscólogo Massimo Paiotino presentó en 1942 una perspectiva que revolucionó el enfoque sobre el tema. Paiotino sugirió que, en lugar de centrarse únicamente en el origen de los etruscos, es decir, en de dónde provenían, era más adecuado considerar la formación del pueblo etrusco a lo largo de los siglos, teniendo en cuenta las diversas influencias y procesos que contribuyeron a su desarrollo, en lugar de buscar un único origen único y universal. Este enfoque ha transformado el estudio de los orígenes de los etruscos. Según la interpretación de Paiotino, que se basa en hallazgos arqueológicos, la lengua y las tradiciones, los etruscos eran una población esencialmente autóctona de Italia, sin vínculos directos con Oriente. Paiotino sostiene que, aunque los etruscos eran indígenas del territorio italiano, experimentaron una fase de orientalización, en la que establecieron una intensa interacción comercial y cultural con el mundo griego y Asia Menor. Esta influencia oriental se reflejó en su arte y en sus costumbres. Según Paiotino, esta influencia externa, especialmente en el ámbito artístico, fue malinterpretada por los historiadores a lo largo de los siglos, quienes confundieron la influencia cultural oriental con un origen oriental real. Paiotino concluye que los etruscos eran indígenas de Italia, pero que tuvieron influencias orientales debido a sus intercambios comerciales. Esta explicación sigue siendo la más sólida y respaldada por la mayoría de los estudiosos, quienes confirman que los etruscos eran originarios de Italia. Sin embargo, para llegar a una conclusión definitiva sobre el origen de los etruscos, se recurre a los estudios de ADN, que no estaban disponibles para los antiguos. Aunque se han realizado muchos estudios sobre el ADN de las poblaciones actuales en las regiones que alguna vez ocuparon los etruscos, estos estudios han sido criticados por su metodología y falta de muestras representativas. Además, dado el largo intervalo de tiempo desde la desaparición de los etruscos hasta la actualidad, se necesitarían análisis de ADN antiguo para obtener resultados más precisos. Sin embargo, la cantidad de muestras de ADN antiguo disponibles es muy limitada, lo que complica aún más la determinación final sobre el origen de los etruscos. La teoría más respaldada por el mundo académico actualmente sostiene que los etruscos eran una población nativa italiana. Aunque el debate sobre el origen de los etruscos sigue abierto, con discusiones entre académicos y entusiastas, se ha llegado a un consenso general: los etruscos eran indígenas de Italia que, a lo largo de su historia, experimentaron influencias orientales debido a sus intercambios comerciales. Este entendimiento ha llevado a que la cuestión del origen de los etruscos sea considerada en gran medida resuelta en el ámbito académico. Así, el debate sobre su origen ha disminuido, y la mayoría de los etruscólogos aceptan que los etruscos fueron nativos italianos con influencias externas significativas. Y con esto llegamos al final de nuestro viaje a través de esta fascinante historia. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle un me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos sobre la historia antigua y los últimos descubrimientos arqueológicos. Nos encantaría saber tu opinión, así que déjanos un comentario abajo sobre lo que más te ha sorprendido o si tienes alguna teoría propia sobre el tema. Comparte este vídeo con tus amigos para que ellos también puedan disfrutar de esta increíble historia. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo.